Ojalá no estuvieras aquí. Guión dijo en voz alta. Grace se encogió de hombros. Estaba acostumbrada a ese tipo de declaraciones. Al día siguiente, ella se habría ido y el príncipe Rainiero III de Grimaldi estaría llorando y reprochándose su intemperancia. Todo empezó como un hermoso cuento de hadas. Pero muy pronto tuvo un lado desagradable. Su dote superaba los $2 millones, una suma impensable para 1956. Al mismo tiempo, el salario medio de un estadounidense era de $203 al mes. Pocas personas saben, pero antes de la boda la familia Grimaldi exigió Grace Kelly a someterse a un examen, que era necesario para asegurarse de que ella será capaz de tener hijos. Y solo después de la aprobación de los médicos todo se llevó a cabo. Pronto la recién acuñada princesa de Mónaco demostró que los médicos no se equivocaban. En 1957, el nacimiento de Caroline Marguerite Louise. Los Grimaldi se sintieron decepcionados. ¿Esperaban un niño? En su primera Navidad en Mónaco, Grace propuso organizar un gran árbol de Navidad para niños a partir de 3 años. Los monegascos quedaron hipnotizados por su atención, guapa, encantadora, sonriente. Abrazó a sus pequeños invitados conmovedoramente y preparó regalos para todos. La prensa seguía a la princesa a todas partes, y cada aparición de Grace en público iba acompañada del clamor de la multitud admiradora. Lo que su amigo Aristóteles Onassis le había dicho a Rainiero había sucedido. Los turistas acudían en masa al Principado para ver cómo una reciente estrella de Hollywood afrontaba el papel de una princesa de verdad. Pero no todo fue coser y cantar en el Palacio Grimaldi. La madre de Rainiero no estaba entusiasmada con su nuera. Grace, tan cautivadora y comedida en la pantalla, en la vida era mucho más vivaz. Podía dar rienda suelta a sus sentimientos y armar un escándalo tormentoso. Prince no se quedaba atrás. Durante una de las peleas, lanzó a su esposa un gran jarrón. No eran iguales. Sentían y pensaban de forma diferente. Ella, un volcán bajo el hielo, dijo una vez sobre Grace su director favorito Alfred Hitchcock. Pasaron los meses y Rainiero recordaba cada vez más a menudo esta frase. En público, se desenvolvía magníficamente. Grace interpretó su papel de bella princesa de hielo en la mejor tradición de la interpretación. Era afable. Nadie podía criticar su forma de vestir, de hablar o de moverse. Esta impecabilidad era el resultado de años de trabajo sobre sí misma. No ganó el Oscar en vano. Pero ahora el cine iba a quedar olvidado para siempre. Ahora su papel principal era convertirse en una feliz madre de familia. Sin embargo, en aquella época a Grace no le importaba. Ella misma tenía hermanos y hermanas, y siempre quiso tener una familia numerosa. En 1958 nació el heredero de la dinastía, Albert. Grace amamantó al bebé ella misma y dijo que lo disfrutó enormemente. Después hubo otro intento de dar a luz, pero el embarazo acabó en aborto y Grace se sumió en la depresión durante mucho tiempo. «Me está asfixiando», dijo Grace a su amiga Judith Quine. «No puedo dar un solo paso. Básicamente estoy en una jaula». En realidad, Rainier se comportaba como creía correcto, intentaba proteger a su mujer del mundo exterior en un momento en que ella necesitaba calmarse y recuperar la cordura. Pero eso era exactamente lo que Grace resentía a su manera. La estaban convirtiendo en una marioneta, de voluntad débil y sin opinión propia. Ella quería recuperarse de una manera muy diferente. Rainier ya sabía que la duquesa era más temperamental que él. Pero seguía perplejo, ¿por qué tenía tanto fuego dentro? Hitchcock tendió la mano, al menos eso le pareció a Grace. Le ofreció pensar en la posibilidad de actuar en la película. Pero esto fue fatal para la pareja principesca. Cuando Rainiero se enteró del papel, se puso furioso. Grace le suplicó que le diera una oportunidad, y el pueblo de Mónaco discutió en voz alta e indignada que no se podía permitir que esto sucediera. Esto estaba a punto de convertirse en una verdadera protesta popular. El mundo entero estaba contra ella, y Grace obedeció. Rechazó a Hitchcock. En público, seguía saliendo con la misma sonrisa característica, pero Rainier sentía que Grace no era feliz. El reverso de un hermoso cuento de hadas. Sufrió otro aborto y en 1965 nació la princesa Estefanía. Quizá ese fue el límite de su relación con Rainiero como marido y mujer, afirma Micheline Swift, amiga de Grace. El príncipe estaba cada vez más distante y prefería pasar más tiempo en la naturaleza o en la tranquilidad de palacio. El ruido y el bullicio que rodeaban a Grace todo el tiempo le irritaban.
Ni siquiera la prensa estaba ya contenta, había demasiada. Llegó un momento en que Grace engordó, y como se suele decir, empezó a ser adicta a la botella. Rainiero le ofreció un trabajo en el Teatro de Mónaco y la duquesa aprovechó la oportunidad. Tenía la oportunidad de retomar el negocio que una vez había sido el sentido de su vida. Y el hecho de que las aficiones de Rainiero se multiplicaban. Ella misma pronto encontró consuelo. Una existencia paralela con su marido. Bueno, si no podía ser de otra manera, su felicidad podrían haber sido sus hijos, pero sus hijas y su hijo resultaron ser unos rebeldes. Parecía que en ellos no hay nada de la diva helada y contenida, que solía ver en las pantallas de millones de fans de Grace Kelly. Y la princesa decepcionada declaró que en algún lugar pasó por alto algo importante. Quizá no fue lo suficientemente cariñosa o atenta. ¿O no hay nada que hacer con la sangre? Salvo que el adulto Alberto se convertía constantemente en objeto de atención de la crónica social. Caroline elegía a sus pretendientes entre las personas más dudosas. Y Estefanía no se quedaba atrás. El 12 de septiembre de 1982, Rainier y Grace volvieron a pelearse. Se echaron en cara mutuamente acusaciones de haber roto sus votos matrimoniales, y el príncipe soltó una frase descuidada: «Ojalá no estuvieras aquí». Grace se encogió de hombros. Recomponiéndose, anunció con calma que mañana viajaría con su hija, Stephanie. Ella misma conduciría. Necesitaban hablar a solas y tal vez así podría influir en ella. Las disputas entre padres pueden esperar si se quiere enmendar la vida de sus hijos. Ese viaje fue el último de la vida de Grace. El 13 de septiembre, ¿perdió el control del coche? Su hija se salvó, pero la princesa de Mónaco no pudo ser socorrida. Más tarde dirán que toda la culpa fue de la falta del equipo médico necesario en el hospital local. Rainier casi se quedó ciego entre lágrimas. Nunca se volvió a casar. Su unión con la estrella de Hollywood muchos la llamaron una ficción, un trato, una producción. Pero el hecho de que con la marcha de Grace nadie pudiera llenar el vacío de su alma, pura verdad.